sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua o amor aos corações dos homens. Que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e cele-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles alrededor de las 13 horas. Y es una alegría, un placer enorme juntarnos a conversar sobre algún tema que ponemos sobre la mesa para investigar, ¿no? Entre todos, nosotros aquí, ustedes los oyentes ahí, y luego sigue, el que lo quiera seguir lo sigue. Hoy el tema va a quedar planteado, no va a estar resuelto con seguridad. Y bueno, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a Radio Mantra FM, que nos permite, nos abre las puertas para reunirnos a conversar, a Cristina en los controles y a todos los del equipo de Sirviendo a la Humanidad que juntan citas, imágenes, sonidos, videos para después difundir y que lleguen a ustedes, aquellos que están trabajando en este horario y después lo ven en diferido. Y bueno, agradecemos a todos, todos somos parte de un mismo proceso acá en Sirviendo a la Humanidad. Y de la misma manera todos somos parte en el proceso de la vida de toda la humanidad y del planeta Tierra, ¿no? Así que vamos a comenzar con los que están aquí alrededor de la mesa. A mi izquierda lo tengo a Jesús, el de Sevilla. Pues hola Daniel. Y sí, eso del agradecimiento está muy bien, porque la gratitud yo creo que tiene que ver con esa presencia, con esa conciencia que apunta a lo que vamos a hablar, a lo que es el tema de hoy. Estamos, a falta de mi compañero y tocayo Jesús, diré que estamos en el programa 611. ¿Cómo van caminando los números? Que parece que no pasarán semanas y sin embargo, ¿cómo discurren? Bueno, muy feliz de estar con todos. De modo que adelante, Dani. Gracias. Bueno, Arcano está ausente con aviso y al lado de Jesús está Marcela. Hola Dani, hola queridos amigos, queridos oyentes, como siempre muy alegre de estar aquí, muy agradecida también y esperemos que este tema que nos toca hoy sea una luz para nuestras conciencias y nos ayude a vivir más conscientemente. Así que gracias Dani. Más que una luz, una voluntad. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, y también está Carmen. Carmen, ¿cómo estás?
Pues muy bien, escuchando. Siempre es una alegría estar junto a vosotros aquí en este programa y saber que al otro lado están los oyentes que también nos dan su fuerza, su energía y aunque no les veamos, sí que les sentimos. Así que vaya un abrazo para todos ellos y esperemos estar hoy muy expectantes como siempre, pero quizá el tema de hoy como que da una vuelta de tuerca más y nos va a ayudar, seguro. Seguro. Ahí está saludando Daniel Aguiar, que es de México, dice buenos días, claro, en su país es de buenos días. Y Nachi Sánchez, también de México, buen día, abrazo grande de corazón a corazón. Gracias, queridos compañeros y oyentes. Y terminando el círculo, nuestro querido Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Sí, hola. ¿Qué tal, amigos, compañeros de mesa, otra vez, y todos los oyentes? Otra vez aquí, contento de estar con vosotros y nada, aportar mi pequeña voluntad y mi predisposición, buena predisposición a ver qué puede surgir hoy, si entre todos vamos a investigar, como decís, el tema correspondiente, cada vez más elevado, más difícil, pero bueno, se trata de eso, de aspirar hacia arriba. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de la voluntad espiritual. Todos recordamos la frase, hágase tu voluntad, que Cristo transmitió a sus discípulos. También la pronunció en el huerto de Getsemaní, aceptando el destino que le era deparado. Asimismo se dice que para ser un buen musulmán, la persona tiene que entregarse a la voluntad de Dios. Desde el Vedanta Advaita se nos transmite que la voluntad personal es insustancial, una ilusión, pues pertenece al ego, y que solo es real la voluntad de Brahman. Así pues, vemos que el tema de rendirse, de acatar o actuar según una voluntad superior, se encuentra plenamente vigente en muchas religiones. Y somos muchas las personas que nos preguntamos acerca de esa voluntad superior o espiritual. ¿Cómo encontrarla en nuestro interior y de qué manera se manifiesta? Mucho se ha escrito a este respecto y parece que es un concepto que se nos escapa. Más familiarizados estamos con el tema del amor, que podemos entender más fácilmente, pues lo asimilamos a experiencias vividas o conocidas, que nos muestran altruismo, dedicación y cuidado a los demás, energía sanadora. Parece que los seres humanos comprendemos cuáles son los aspectos superiores del amor, aunque reconozcamos que no los vivimos con total plenitud. Sin embargo, la cualidad de la voluntad superior o espiritual nos es más desconocida realmente. Entendemos, eso sí, la fuerza de la voluntad de la personalidad y la valoramos positivamente en su expresión de constancia, persistencia y presteza en la acción para conseguir unos determinados objetivos. Ahora bien, ¿podemos distinguir entre una voluntad asociada con los deseos, con las metas personales y una voluntad espiritual cuyos objetivos ya no tienen nada que ver con los objetivos del yo separado? Dejarse llevar por o cumplir una voluntad superior es aquel anhelo de nuestros corazones que surge de la confianza en la sabiduría divina, en un orden y un plan de amor que pugna por manifestarse más allá de las apariencias, las formas y las humanas interpretaciones. Posiblemente tengamos que aguzar el oído interno, centrarnos en nuestro ser silenciosamente y permanecer a la escucha de la voz de nuestro maestro interior, el alma o ángel solar, para poder ir descubriendo cuál es esa voluntad superior. En la medida que renunciamos a la voluntad del yo, unida al deseo, y vivimos en presencia, más cerca estamos
de manifestar una voluntad superior que realmente nos es desconocida. El maestro tibetano nos insta a reflexionar sobre la voluntad espiritual y comenta que la fuerza de Shambhala está incidiendo directamente sobre el corazón de los seres humanos. Dicha fuerza ocasiona la destrucción de las formas necesaria para que lo nuevo haga su aparición, por lo cual nos puede traer crisis o cambios que nos abran nuevas comprensiones. En este programa nos vamos a dedicar a reflexionar sobre este tipo de voluntad, la espiritual, e intentaremos dilucidar qué la caracteriza, cómo la podemos distinguir de la personal, si hay grados o escalones en su descubrimiento, también sobre su relación con Shambhala, la jerarquía, los maestros y los logos creadores. Un profundo tema que abordamos con mucho respeto y humildad, no puede ser de otra manera, esperando que el diálogo grupal nos ayude a expandir nuestra comprensión, así como la de los oyentes, nuestros queridos oyentes. Hacemos, como siempre, pasamos a leer unos párrafos. Feliz aquel que, desapegado de sí mismo, se abandona a la voluntad de la divinidad, ofreciéndose como un instrumento a través del cual lo divino afirma su sagrada guía. Solo en este nivel de existencia conoce y experimenta el ser humano seguridad verdadera, algo que todos los habitantes del planeta Tierra buscan continuamente. Son palabras de Ilie Fioara de su libro El viaje maravilloso. La serena expectación desarrolla el centro coronario y desarrolla a extremos increíbles la voluntad espiritual del hombre, a tal punto que cualquier mantra facilitado tiene la virtud de hacer girar los goznes de algunas de las puertas que llevan al sagrado recinto donde habita el Señor del mundo. Párrafos del libro Los misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. La humanidad nada conoce sobre la voluntad espiritual. Se halla oculta y velada por la propia voluntad del individuo y la voluntad grupal del alma. Por estas experiencias el ser humano avanza hasta que su voluntad individual se desarrolla y arraiga, se centra y reorienta, y también desarrolla su voluntad grupal a fin de incluir y absorber la consagrada y consciente voluntad individual. Cuando ha tenido lugar esta fusión en la tercera iniciación, se despliega una gran revelación y el iniciado, por primera vez, presiente la voluntad universal y hace contacto con ella. En ese momento, el iniciado exclama: Padre, tu voluntad sea hecha y no la mía. Una ínfima porción de lo que esa voluntad incluye surgirá a medida que estudiemos esta regla y algunas de las siguientes. Este texto pertenece al libro Los rayos y las iniciaciones del maestro tibetano. El cristianismo ha incursionado en el tema cuando pone en boca de Jesucristo en la cruz la afirmación: hágase tu voluntad y no la mía, también recogida en parte en la oración del Padre Nuestro. Con ello, el individuo se desprende de su egoísmo y acepta convertirse en instrumento de la divinidad. Sin embargo, debe entenderse que lo que sucede es un actuar sin estar inmerso volitivamente en la acción, y no un dejar de actuar esperando el llamado de Dios, pues en este caso se estaría cayendo en la inacción. Esto pertenece a Sesa. Bueno, vemos distintas opiniones, distintos pareceres de varios autores, y también en la introducción vimos que está la voluntad personal, la voluntad de la personalidad que trata de conseguir aquello que desea, la voluntad del ego, a veces más entendible de esa manera,
y hay otra voluntad superior, ¿no? El tema de hoy, la voluntad espiritual. Y yo recuerdo que una vez hicimos un programa, creo que era El océano en la gota, donde ahí descubrimos que uno avanza hacia arriba o hacia lo superior o hacia lo profundo conquistando. Conquista el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, el intelecto, la mente inferior. Pero de ahí en más, cuando entra a tallar lo que se llama la tríada espiritual, que son luz, amor y voluntad espiritual precisamente, es como que nosotros nos dejamos llevar por lo superior y nunca mejor esto en el caso de la voluntad espiritual, Atma, que es lo más sutil o lo más elevado, lo más dinámico, y yo lo solía expresar esto de la voluntad espiritual como la voluntad espiritual es hacer lo que Dios quiere, pero tampoco aclara mucho qué es lo que Dios quiere o cuándo me doy cuenta que Dios quiere algo en mí. Pero bueno, es decir, cuando nosotros estamos disponibles y surge la acción sin elección y esa acción sin elección es correcta, un poco debe estar impresionada esa acción dirigida por la voluntad espiritual, ¿no? Pero que un ser humano viva amando con amor impersonal a todo el mundo y a todos los seres que habitan el planeta Tierra, es un caso raro, rarísimo, pero hay algunos ejemplos. Y que haya seres que vivan llevando a cabo en el cuaternario la voluntad espiritual, que es la voluntad de Dios o la voluntad de Shambhala, es más raro todavía, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué han reflexionado? ¿Cómo han visto el tema? ¿Qué ideas les surgieron? Adelante. Sí, bueno, pues si no queréis empezar. Si no está Arcano, empiezo yo. Empiezo yo. No, bueno, sí, claro, la voluntad, esto yo partiría psicológicamente hablando de que hay tres energías o cualidades, voluntad, amor y luz. Se puede decir con otros términos, voluntad, amor y luz. Claro, si no matizamos, el amor se suele confundir mucho con los deseos, sentimientos que tenemos en nuestra personalidad, en nuestro ego, muchos de ellos egocéntricos. La luz o la inteligencia se suele confundir con la mente, con los prejuicios o ideas con los que nos identificamos. Y la voluntad se suele confundir con el deseo. Entonces se necesita una matización que luego puede quedar como una teoría una teoría que a lo mejor vamos intuyendo hasta que lo podamos experimentar, porque las cualidades del alma en términos orientales son Atma, Buddhi y Manas. Los orientales hasta interpretan y confunden el Atman como si fuera el máximo de todo, que se diluye en Brahman. Entonces, pues suelen confundirlo e identificarlo con la mónada. Pero se necesita una matización más grande para saber que la mónada es un componente, el más elevado espiritual, y por debajo está la tríada Atma, Buddhi y Manas, voluntad, amor y luz o inteligencia. Entonces la experiencia que podemos tener de contacto progresivo, que es largo, ¿verdad?, con el alma, es más amor, más sensibilidad amorosa, de más compasión, de más amor que no es instantáneo, sino va progresivo, más comprensión, más intuición, y progresivamente pues ese deseo que es bien intencionado hacia lo superior va convirtiéndose en una voluntad más perseverante. Y con el tiempo pues iremos recibiendo, creo que no es de golpe, intuyo que es así, sino progresivamente la voluntad de Atman, la voluntad superior, la voluntad espiritual, que está más allá del ego, de la personalidad, y que a nivel teórico la podemos diferenciar en que no somos nosotros, desde nuestra personalidad, quien decidimos vivir, hacer, sino que percibimos de que hay algo superior a nosotros que es quien se expresa. Pero claro, para esto tenemos que ir superando y trascendiendo el ego
progresivamente, repito, no es instantáneo, y por lo tanto sensibilizarnos cada vez más a eso superior. Quizá la intuición, el amor, pero como todo necesita el ejercicio de una energía que se llama voluntad para que se manifieste, pues entonces parece ser que la voluntad superior en cierto grado viene después, pero que de alguna forma actúan de un modo integrado, quiero decir, voluntad, amor y luz, vamos intuyendo que funcionan al unísono, de un modo complementario. Por lo tanto, lo de hágase tu voluntad o lo de el Wu Wei de los chinos, ¿verdad? Del taoísmo, etcétera, etcétera, todo esto puede orientarnos a de que hay algo por encima de nosotros que es quien determina. Por encima me refiero espiritualmente nuestra vida. Mientras tanto, pues vamos limpiando, puliendo nuestra personalidad. El mic. Si no quito el mic va a ser difícil que se me escuche. Bueno, pues yo creo que Rafa ha centrado muy bien el tema. Y hay una idea que, bueno, la verdad es que creo que sabemos muy poco sobre lo que es la voluntad espiritual. Es un aspecto superior que es el que está menos desarrollado en todos los seres humanos. De hecho, se dice que el universo anterior fue un universo de inteligencia, el universo actual es de amor y el futuro universo será de voluntad. No sabemos muy bien qué quiere decir esto, pero sí que es verdad que Rafa estaba haciendo un apunte que creo que tiene mucho sentido, y es que no hay voluntad sin amor, no hay una voluntad carente de amor y de inteligencia, no hay un amor carente de voluntad y de inteligencia, y no hay una inteligencia carente de voluntad y de amor. Es decir, que los tres de alguna manera participan de lo mismo, es una trinidad, es un 3 en 1. Lo que pasa es que nuestra mente también es la que siempre anda tendiendo a categorizar. Habíais apuntado muy bien que esta voluntad espiritual es una ausencia de ego. Yo en una ocasión escuché una frase que me gustó mucho y que fue la siguiente: el amor es la ausencia del yo. Y yo no lo había escuchado nunca así, y realmente tiene que ver mucho con esta impersonalidad absoluta, y que tiene que ver también con esta acción correcta, que es libre, que no genera karma, en la que no hay un sentido protagónico, es decir, hay una auténtica impersonalidad, hay una ausencia de ese yo, una ausencia de protagonismo. Entonces es verdad que esto, bueno, sí, podemos hablar de ello, pero esto es una experiencia que evidentemente también nos señalaba Rafa, que se va haciendo en el tiempo. Es parte de la propia naturaleza de nuestra evolución. Y cierto es que cuando actuar inmerso en esa voluntad de Dios, o el Wu Wei, o incluso Vicente Beltrán Anglada, yo creo que nos habla de lo que es al final el Agni Yoga, que es en síntesis lo mismo, es decir, es actuar en la pura voluntad de Dios. Pero claro, ahí hay una atención suprema a lo que es la propia vida, que está pulsando en todo lo que existe, hay una atención absoluta, hay una expectación como no puede haber otra, porque es una unidad total entre quien es vida y quien se está conociendo a sí mismo como vida, y hay una adaptabilidad absoluta para que el círculo se cierre, para que se exprese la vida en la manera que ésta tenga por conveniente, de manera que nosotros no seamos un obstáculo al natural desarrollo y perfección de las cosas. Por tanto, bueno, sabemos poco, pero yo creo que nos vamos aproximando en la medida de que estamos haciendo este ejercicio de comprensión, de visión, de humildad, en la que callamos y permitimos que el silencio se exprese en nosotros en forma de un actuar, o de una reflexión, o de un abrazo, o de un estar silente, pero que por otro lado participa de una plenitud que tiene que ver con esa
conciencia de unidad que solo puede estar en el Padre, ¿no? En eso que llamamos Dios, o bueno, de donde todos somos el linaje suyo, ¿no? O sea que, en fin, seguimos investigando, siempre investigar. Sí, y en esta investigación pues hemos consultado varios autores y lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, en Krishnamurti, si hacemos una búsqueda con la palabra voluntad, él une mucho la voluntad al deseo y no habla realmente de una voluntad espiritual, sino más bien que dejemos de lado la voluntad, y es porque se refiere a la voluntad personal, a esa pequeña voluntad. Y con Sesha también hay esa tendencia del Vedanta Advaita a no hablar de la voluntad, quizá como habéis apuntado, como es una energía ya superior, realmente es como si quisieran expresar que la voluntad que conocemos es la del yo y esa que conocemos es la que tenemos que abandonar. Entonces, claro, ahí va una de las paradojas del camino, ¿no? Porque parece que necesitemos de esa voluntad unida al deseo para salir adelante, actuar, realizar nuestro trabajo o cualquier acción en este mundo, y que de repente te digan, no, la acción se puede hacer por sí misma, no necesita de un yo, no necesita de un sujeto que actúe. Y es más, esa es la acción más correcta, ¿no? Ante eso la mente se queda un tanto perpleja porque no es la forma acostumbrada que tenemos de actuar, ¿no? De hecho, en nuestra sociedad se valora el tema de la voluntad, de la persistencia. Incluso en el tema espiritual, pues parece que la voluntad espiritual sea la voluntad a servir, trabajar, hacer las cosas lo más correctamente posible. Y sí, yo creo que eso, en la medida que vamos tratando de comprender, interiorizar, comprender y vivir desde nuestra esencia, pues es un paso que todos damos, el tratar de cada día de hacer las cosas lo mejor posible, desde el punto de vista más elevado que podamos en ese momento, y que llegará a un punto en el cual también habéis mencionado que la atención será tal, el silencio será tal y la comunión con la vida será tal que la vida se hará a sí misma, y ese será el rendirse totalmente ante una voluntad que desconocemos. Y esas rendiciones creo que se pueden hacer pues también diariamente, ¿no? Cuántas cosas suceden que a veces al pequeño yo personal parece que no le vienen de gusto o no las acepta de buen grado, y empezar a ver lo que ocurre como parte de una voluntad superior que desconocemos, ¿no? Y estar ahí intentando comprender y ofrecer lo mejor de uno mismo ante lo que sucede, y darnos cuenta de que cuando lo que sucede, si vemos que va en contra de nuestra opinión, no reaccionar de una manera emocional, sino simplemente observar y argumentar, porque como decía Sesha, no es que digamos, bueno, que se haga la voluntad de Dios y yo ya ni opino ni digo, no, tenemos que estar en este mundo actuando, hablando, comunicando, y cada vez iremos comprendiendo más de qué se trata esta voluntad espiritual, que no es para nada de acumular ni de conocer mentalmente, sino más bien de fundirse con la vida, de que la vida se exprese a través de nosotros. Y eso implica esa rendición del ego, ¿no, Marcela? ¿Qué te sugiere a ti? Bueno, el tema de la voluntad espiritual en un principio parece algo bastante alejado a veces, y solo se puede comprender de acuerdo a la experiencia espiritual de cada uno. Y a veces decimos, está lejos, está cerca, ¿qué es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y para comprender esto es necesario la atención, esa atención más profunda de lo que sucede dentro nuestro y fuera. A través de esa atención y la vivencia y la experiencia del silencio,
de, de ese estar serenamente expectante, es lo que va produciendo de una manera, siempre digo natural, esa rendición que tanto conversábamos recién o ustedes iban compartiendo, también la entrega, ¿no? Esa entrega interior. A partir de ahí, de cuando el ser humano va despejando lo que es el yo, lo que es la personalidad, y profundizando en el silencio, ese dinamismo que va surgiendo es como que se ancla en el corazón. A veces a mí me parece que es una voluntad espiritual, porque eso va muy relacionado con lo que es la responsabilidad en cuanto a la vida misma, al servicio espiritual y también a esa participación interna eh, a través de la unidad de todos los hechos que suceden en nuestro mundo. Entonces, quizás esa voluntad espiritual también sea esa vivencia de esos bienes inmortales que a veces mencionamos en la medida que cada uno lo pueda ir vivenciando. Por lo cual, si vamos a teorizar de qué es la voluntad espiritual, nos podemos, bueno, podemos decir muchas cosas. Y lo interesante es que surja en nosotros ese vacío como para que esa voluntad pueda vivenciarse y precipitarse. Creo que es más simple de lo que a veces estamos acostumbrados a través de nuestra mente, y es simplemente una vida más sencilla, sin resistencia a los hechos de la vida, pero esa resistencia surge de la personalidad. Entonces, cuando eso va cambiando, se va simplificando la vida y los hechos van fluyendo de una manera muy diferente. Si estamos en los hechos y también en todo ese continuo movimiento interior de transmutación que va sucediendo, ¿no? Así que también recordar que está la gran invocación, en la cual invocamos también la voluntad y cómo esa voluntad llega a esas pequeñas voluntades de los hombres. Así que siempre está en la mayoría de los que están espiritualmente orientados esa invocación a la voluntad superior o la voluntad espiritual. Bueno, se ha hablado aquí de que el Agni Yoga, ¿no? Con la atención, el silencio, la serena expectación, le agregaría la adaptabilidad, sobre todo a lo superior. Es el Agni Yoga, ¿no? Y surge de una rama de primer rayo voluntad que es la rama del maestro Moria. El primer rayo y la voluntad y el Agni Yoga están estrechamente relacionados, ¿no? Y claro, nosotros sí analizamos esta cuestión con el intelecto. Una cosa es hablar de la voluntad y otra cosa es expresar voluntad espiritual. Si nosotros vemos esta situación desde la personalidad, pensamos que tenemos que conquistar, sabiendo lo que sabemos de la literatura, conquistar la iluminación, la luz, la iluminación, la lucidez, conquistar el amor y después conquistar la voluntad. Pero no se conquistan, no se pueden conquistar, se pueden descubrir o se pueden dejar que se manifiesten en nosotros en la medida que hacemos el silencio. Bien apuntaba Jesús, el amor es la ausencia del ego. Y bueno, la voluntad espiritual más todavía es la ausencia del ego. Entonces, al no haber ego, no hay voluntad personal. Y al haber un silencio, una serena expectación muy grande, se puede manifestar la voluntad espiritual, que es la voluntad de Dios, aunque Dios es la voluntad de la vida, podríamos decir, la vida con mayúscula. Es decir, nosotros dejamos que la vida pase a través nuestro. Y no es que hay que tener una revelación como en las películas, ¿no? Que una voz surge dentro de las nubes y dice, te pido que hagas esto, y uno se cree esa ficción
y a lo mejor dice, es la voluntad de Dios emprender una guerra contra este, contra el otro, con muchas guerras se han involucrado y dictaduras, acá en España, estaba muy relacionada la dictadura española con toda la práctica religiosa y con Dios. Entonces, un poco, yo diría que no hay que preocuparse, hay que tratar de ir viviendo, hay que ir despegándose de la personalidad una vez que está integrada, del ego, y dejar que lo superior vaya tomando cada vez mayor lugar en nosotros, la lucidez, el amor y la voluntad. Y a lo mejor, como dice Rafa, se estimulan uno al otro y serán pequeñas acciones que hagamos correctas en bien del conjunto, es decir, lo que es bueno para todos es bueno para cada uno. La voluntad espiritual solo puede hacer cosas que están para el bien del conjunto, no para el engrandecimiento personal. Y yo creo que percibir o dejar transmitir la voluntad espiritual, ya estamos hablando de los iniciados, ¿no? De los iniciados que son discípulos de los maestros y que están llevando adelante el plan de amor y de luz, el plan de Dios, como se dice en la gran invocación, y es una transformación total, ¿no? Y son grandes discípulos que mueven las fichas en el sentido de cambiar muchas cosas en cualquier nivel donde el discípulo está trabajando, no sea en la política, en la religión, en la ciencia y demás. Solo cuando desaparece la persona, la personalidad o el ego, la voluntad espiritual puede aparecer. Yo creo que eso queda claro y nos queda a lo mejor muy grande pasar por ese lugar, pero bueno, sabiendo cómo es, cuando venga una energía muy dinámica y nos plantee alguna cosa, digamos, que es para el bien de todos, bueno, trataremos de hacerlo y ser parte, ¿no? Sí, yo entiendo, Daniel, que sí que es un punto donde fijar la atención, el de la voluntad, porque hemos dicho, está relacionado con el primer rayo y la política, y en la política y en muchos lugares de poder se está utilizando esta voluntad, pero la inferior. Entonces, las personas de buena voluntad también tenemos que aprender a ejercer esa voluntad de la manera más neutra o elevada posible que podamos, pero también tener esa firmeza para actuar en este mundo. Eso entiendo. Bueno, vamos a la noticia, ¿qué les parece? La primera la tiene Marcela. Sí. Bueno, el video La presencia de Shambhala. Los invitamos a ver este video y cuyo contenido es que gracias a la presencia de Shambhala la humanidad va evolucionando del ser humano primitivo hasta el ser humano de hoy y lo conseguirá haciendo hasta que haya en la Tierra una raza de Arat, es decir, seres humanos espirituales muy evolucionados. Shambhala, mito o realidad. El surgimiento de Shambhala en el planeta Tierra, otros temas, concilios solares, concilios planetarios, participantes de los concilios, quiénes serán, decisiones tomadas en los concilios centenarios de 1725, 1825, 1925 y otros concilios importantes, aspectos a considerar por los discípulos como contribución al concilio centenario de 2025. Mantenernos firmes en la luz, profundizar el aspecto voluntad, comprender la relación entre Agni Yoga y Shambhala. Introducirnos en la práctica vivencial de este yoga. Profunda atención, profundo silencio, serena expectación y adaptabilidad a lo superior a las energías de Shambhala. Y este video fue una presentación de Carmen Barber y Daniel Barrantes en el encuentro de convivencia y buena voluntad realizado en octubre de 2022 en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España. Lo pueden encontrar en el canal YouTube
de Sirviendo a la Humanidad. Bueno, está relacionado con el tema de hoy, ¿no? Sí. Y la otra noticia es la Cumbre Mundial del Clima. Ustedes verán por televisión todos los desmadres, los descontroles climáticos que hay, ya sean terremotos, maremotos, lluvias profundas, volcanes, bueno. Y la ONU tiene reuniones que se llaman Cumbres Mundial del Clima. Este domingo 6 de noviembre empezó otra cumbre de negociaciones destinadas a frenar el grave problema del cambio climático. Los jefes de estados, ministros y negociadores, junto con activistas climáticos, alcaldes y representantes de la sociedad civil, estarán reunidos hasta el 18 de noviembre en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto, para llevar adelante la 27ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocido como COP27. En la reunión en Egipto se debatirá cómo pagar por esta devastación y si los países ricos están haciendo lo suficiente para ayudar a los países más pobres a adaptarse al calentamiento global. La crisis energética, energías limpias, situación actual, propuestas, el cumplimiento, son temas que se tratan. Estemos atentos e invoquemos soluciones a los problemas mundiales. Y se puede leer más sobre el tema en la web de Naciones Unidas. Como un comentario, ya que estamos hablando hoy de la voluntad espiritual, lo que hace falta ahí es voluntad espiritual para llevar todas las propuestas a la práctica, porque sigue pasando el tiempo y no se está haciendo nada, algo que todos reconocen, pero es así, ¿no? Bueno. Ahora vamos a una pausa musical y luego vamos a seguir conversando sobre el tema del día de hoy. Comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en nuestro programa tratando este tema tan interesante de la voluntad espiritual. Iniciamos nuestro segundo bloque y yo diría que, bueno, con mucha humildad y con mucha prudencia, que la voluntad espiritual tiene que ver, habría que decir que quizá, pero bueno, vamos a decir que tiene que ver con el vivir desde una comprensión inequívoca de que toda la vida es esencialmente una y que todos los seres estamos interconectados en esta vida una, de la que todos somos sus hijos y que por tanto somos hermanos. Y diría también que hay una unidad subyacente en toda la naturaleza y que la comprensión y la vivencia de las leyes que lo rigen sería estar en la voluntad espiritual. De manera que hacer un ejercicio real de la fraternidad nos llevaría a comprender la voluntad del Padre. A través del amor podríamos entender esa voluntad del Padre. Y bueno, sin más prolegómenos, vamos a irnos a, como siempre, a leer unos textos y luego seguimos investigando juntos. El hombre está encerrado en esta trampa que su mecanismo evolutivo le ha forzado a construir, y solamente puede salir de esta trampa cuando puede actuar fuera de este condicionamiento del yo-idea, del yo idealizado, cuando empieza a funcionar sobre la situación de la vida profunda y actúa en él como está actuando en todo lo otro. Cuando es expresión directa de esta vida, diríamos que esta voluntad de Dios, de esta inteligencia creadora, cuando vive su propia vida como expresión directa y consciente de esa voluntad y acción divina, y no interfiere con la idea de sí mismo, con la idea de sus propias cualidades, con la idea de llegar a ser él de un modo superior a los demás. Esto es un fragmento extraído del libro de Antonio Blay, Caminos de Autorrealización. Agni Yoga es el sendero interno que trata de conducir al ser humano desde el libre albedrío a la voluntad espiritual. Convencido el discípulo de que su libre albedrío le impide remontarse a veces a ciertas regiones superiores de la conciencia, empieza a invocar su voluntad más dinámica e influyente. Como efecto de ello, establece contacto con su ser superior, el ángel solar, dejando en manos de éste su capacidad de libre albedrío y la resolución de los problemas kármicos de la personalidad. El siguiente paso a dar, y me doy cuenta de las enormes dificultades que va a entrañar para los aspirantes espirituales del mundo, es aprender a vivir sin antakarana, pues este puente de conexión constituye todavía un anclaje de seguridad de la conciencia, y tal como esotéricamente se dice al mencionar esta difícil etapa, hay que prescindir de las fuerzas impulsivas de la mente que crearon los tramos sucesivos de la antakarana y empezar a actuar de acuerdo con aquella voluntad espiritual que está libre por completo de todos los efectos naturales del tiempo. Párrafos del libro Introducción al Agni Yoga de don Vicente Beltrán Anglada. La única voluntad que puede prevalecer en cualquier momento es la voluntad de Dios. Ya de verse que Él mismo, el individuo, no es sino un instrumento en manos de Dios. Es cuestión de o bien una rendición completa a Dios o un fuerte sentido de elección personal, autoría personal de la acción
y responsabilidad personal. Lo uno es conocimiento, lo otro es ignorancia. Palabras que proceden del libro de Bhagavad Gita, Ramesh Balsekar. Pues muchas gracias, Marcela, Rafa y Carmen, por leernos estos textos. Y yo quería preguntarle a Rafa, porque él es buen conocedor de la obra de Antonio Blay. Aquí nos estaba mencionando en el primero de los textos la idea, valga la expresión, del yo-idea y del yo idealizado. Este yo-idea es la idea de que nosotros somos este ser que actúa, y parece que es precisamente esa idea de nosotros mismos lo que debiéramos de suprimir. Nos dicen en el Vedanta que es una ilusión. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué podrías añadir o completar? Sí, es cierto, es una palabra que significa la idea que tenemos todos de nosotros. Puede ser muy distinta y variar a lo largo de los años, por supuesto. Y también es lo mismo que yo imagen, yo concepto, porque cuando estamos utilizando la mente aparecen o imágenes, conceptos, es decir, ideas que surgen de la mente y por lo tanto son efímeras, las vamos fabricando, influidos por el mundo exterior desde pequeños, en cualquier momento, y por lo tanto son efímeras y están impidiendo abrirnos a lo superior. Por lo tanto, él habla de, con la atención, que siempre es la clave de todo, ir observándonos para diluir ese yo-idea, no el yo personal que está ahí, estamos encarnados en la personalidad, sino el yo-idea. Fijémonos que también Vicente Anglada hablaba, y en el libro Introducción al Agni Yoga lo dice, de la diferencia entre el libre albedrío y la voluntad espiritual. Nosotros en la personalidad estamos usando lo que se llama libre albedrío y nos matamos por la libertad y estamos continuamente diciendo a los seres humanos que queremos libertad, y es cierto, por la opresión del exterior, pero hacemos menos conciencia de la libertad interna, de los condicionamientos que sin darnos cuenta desde el ego, desde las ideas que hemos creado, nos están condicionando. Por eso, cuando vamos descubriendo todos estos mecanismos de la personalidad, vamos desprendiéndonos del libre albedrío, que implica acertar o equivocarnos, y nos vamos abriendo a esa voluntad superior. Y esa voluntad superior parece que sea un condicionante, pero no es del mismo tipo. Es precisamente la libertad con mayúscula. Me parece una paradoja, pero conseguir esa libertad con mayúscula es, digamos, sujetarnos o abrirnos o estar receptivos a un condicionante con mayúscula superior. Es decir, que parece una paradoja, pero es interesante entenderlo, estar abierto, pero claro, conscientemente, no como solemos hacer habitualmente, que estamos inconscientemente condicionados por tantas influencias de fuera y de dentro. Has unido el texto primero de Blay con precisamente el segundo que nos ha leído Marcela, del Agni Yoga y la voluntad espiritual. Y ahí nos dice Vicente que hay que prescindir de las fuerzas impulsivas de la mente. Parece que la mente actúa de manera compulsiva y señala una cosa muy interesante, a ver qué os parece, porque nos dice que la voluntad espiritual está libre de los efectos naturales del tiempo. Hay un no tiempo en la voluntad espiritual. Pues sí, el tiempo está donde vivimos como personalidad, ¿no? Del mental concreto hacia abajo. En el plano búdico no hay tiempo, y en el plano de la voluntad espiritual, el átmico, tampoco hay tiempo. A mí se me ocurre que podríamos ir por el lado de los ejemplos de qué podría ser una manifestación de la voluntad espiritual, aunque sea mínima, ¿no? Y en los evangelios, el hijo pródigo que anda perdido como todos nosotros cuando prestamos atención a la personalidad o al ego, un día dice: me levantaré e iré a lo de mi padre.
El padre es, bueno, Shambhala o la zona de la voluntad, ¿no? Y deja toda su vida disipada y se dedica a hacer el camino hasta su padre, hasta que el padre dice que lo recibe, ¿no? Es el cuento. Pero, digamos, esa decisión de decir, bueno, que no le voy a prestar más atención al ego, sino que voy a hacer silencio, me voy a dedicar a la búsqueda del silencio y en el silencio dejarme llevar por la vida, es decir, una cosa es decir lo voy a hacer y no lo hacemos, y otra cosa es cuando esa sensación de dedicarnos profundamente a la vida espiritual y a ver qué se encuentra en el silencio y hacer silencio se vuelve una práctica diaria, ¿no? Hacer pequeñas cosas para y no solo hacerlo dirigidos por la personalidad, sino dirigidos por una fuerza, una convicción profunda que viene de adentro y que nos cambia la vida, ¿no? Es decir, poco creemos que cuando decimos yo me voy a dedicar a esto, creemos que es una decisión propia, pero cuando te cambia radicalmente la vida y entras a hacer prácticas y a vivir atentos, y no solo un momento en que meditamos, sino casi todo el resto del día, y cada vez más viene una fuerza que nos recuerda al estar atentos y estamos atentos y empiezan a surgir cosas. Yo creo que eso es un ejemplo de voluntad espiritual. Y está tan bien hecho este planeta Tierra que la conciencia va evolucionando en el reino mineral, vegetal, animal, humano. Y en la etapa humana es como que nos sentimos individualizados, separados, como que somos los seres humanos los que vamos conquistando ese camino evolutivo. Pero llega un momento en que es dejar lo inferior y dejar que la vida o la voluntad espiritual nos dirija. Pero esa voluntad espiritual es la misma para todos, es la conciencia uno. Entonces, tenemos independencia, pero a su vez nos está impulsando a la acción la voluntad espiritual, la voluntad divina, digamos, la voluntad de lo alto. Entonces, cada uno cumple su rol, el que está arriba, los subalternos que están arriba, y nosotros cuando nos dejamos llevar por la voluntad espiritual. ¿Y qué es lo que haremos? Bueno, pues entre todos los que están despiertos y que responden a la voluntad espiritual, se irán haciendo cosas para que la humanidad mejore su vida, su estar y mínimamente que desaparezcan las guerras, ¿no? Y lo que puede surgir después es la gloria de Dios manifestada en la humanidad. ¿Qué les parece? Yo quería haceros una pregunta. Vamos a ver, porque has hablado de las pequeñas cosas y realmente, igual que todo el poder del océano está en una gota y en la gota está el océano, valgan las expresiones, eso la utilizaba mucho Willy Jagger, por ejemplo. El sentido de la vida está en el sentido de cada instante de la vida. El pequeño instante no está disociado del eterno ahora. Eso solo en nuestra mente. Entonces, la cosa es que si nosotros prestamos mucha atención y hacemos sagrado con amor, con inteligencia, con lucidez, cualquier cosa pequeñita, estamos haciendo algo libre, estamos liberando, estamos haciendo algo creativo. Eso sería utilizar la voluntad de Dios, aunque sea a pequeña escala, en lo pequeñito. ¿Tiene algún sentido esto? A ver qué dicen las chicas. Carmen, a ver, ¿qué se os ocurre? Sí, tiene sentido tiene sentido porque si realmente quitamos las etiquetas de pequeñas o grandes cosas y empezamos a hablar de acciones con identificación del yo, buscando un fruto de la acción o sin buscar ningún fruto, sin meta alguna y sin identificarte con la acción, entonces da igual lo que sea la acción, porque puede ser una acción que a ojos externos parezca diminuta, pequeña, cotidiana, pero si está hecho desde ese punto de conciencia de que simplemente hay una atención tan suprema que la acción se realiza por sí misma y nadie está esperando nada,
realmente yo creo que ahí es donde está la liberación de lo que es todo lo personal, y sabemos que cuando una persona se libera, irradia y ayuda a otras y se contagia a que otras personas se liberen también. Ocurre también, entiendo que hablamos mucho del amor, y la voluntad es una fuerza que siempre yo la he tenido presente, o he notado cómo está en mi vida, en la vida de otras personas. Y por ejemplo, pensaba también este programa, pues hay que tener una voluntad para hacer 611 programas ya y seguir cada semana, ¿no? Está una voluntad en todos nosotros de descubrir esos misterios de la vida o estas profundidades en cada uno. Y esa voluntad se nos dice que se está de alguna manera alentando y se está intensificando desde Shambhala, porque entienden que la humanidad, cuando nos envían esta fuerza, ya está preparada, y que esta fuerza que incidirá, yo creo que en las personas también más atentas van a notar más esta fuerza de la voluntad, de ese primer rayo, y que posiblemente traiga unos cambios, unos ajustes en la vida que en algún momento pueden ser un tanto incomprensibles para la personalidad, e incluso desestabilizadores, porque es algo muy poderoso, ¿no? Pero que, sabiendo que es parte de nuestra evolución, y sabiendo que esta voluntad que tenemos de ser y de servir no tiene que de alguna forma convertirse en algo, iba a decir fanático, bueno, en algo tan intenso que nos desvíe de la quietud, de la paz y de la armonía, ¿no? Que podamos utilizar esta voluntad constructivamente y acompañar esta voluntad del amor. Cuando acompañamos esa voluntad de esa atención amorosa, ahí es cuando tiene una potencia increíble y destruye aquello que tiene que destruir, pero al mismo tiempo está construyendo y está amaneciendo algo nuevo, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta, y creo que a vosotros nos ha pasado alguna vez el sentir como una fuerza dentro de vosotros, en cada célula, en cada átomo, que es la vida misma que está en uno. Y es algo increíble, ¿no? Porque, claro, a veces la gente lo toma por hecho, estamos vivos, pero qué cosa más increíble el sentir esta vida dentro del ser y en cada uno de las células, de los átomos. Es algo increíble, ¿no? Marcela, ¿tú nos querrías decir algo sobre la invocación del ángel solar? Porque esta es una cuestión que parece que se nos olvida, pero esa invocación y esa conexión con el ángel solar nos hace partícipes de la voluntad espiritual. Sí, bueno, se dice que nuestro ángel solar, que cada ser humano tiene un ángel solar y que nos acompaña desde siempre. Hay que invocarlo, hay que tenerlo presente, y creo que a través de ese contacto interno con el ángel solar que se produce una vez que el ser humano, bueno, ha ido trabajando también sobre esta personalidad o sobre su ego, llega un momento de ofrecimiento, y ahí está el Agni Yoga y está ese vacío profundo donde va surgiendo a través de ese silencio interior espiritual ese contacto. En el párrafo que me ha tocado leer decía que el ser humano pone en manos del ángel solar su libre albedrío, todo lo que es la parte de la personalidad. Y a partir de ese contacto, de esa entrega, la vida del ser humano va cambiando, porque algunos dicen que es como el alma también, este ángel, porque hay una apertura total a la vida espiritual, ¿no? Y a las influencias de las energías superiores. Y también quería decir algo muy cortito, que es que esa vida de profundidad, ¿no? Esa vida del descubrimiento de los misterios que, ¿no?, que forman parte de la existencia
ser humano en todos los planos se puede realizar a través de ese trabajo de la atención también a lo que pasa en nuestros vehículos, ¿no? Físico, emocional, mental. Cuando eso está en un equilibrio, se produce una forma de vida completamente nueva, diferente. Dani había escrito ahí que se irradia también esta energía de la voluntad espiritual, es como que va anidando en el corazón también del ser humano, por lo cual atención, el corazón, la voluntad es un canto de esperanza para cualquier ser que ha emprendido y que tiene la vivencia espiritual. Y bueno, también está en Jesús ahí, nuestro ángel solar, que siempre tratemos de tenerlo presente porque está a nuestro lado. Muy bien, ¿alguien quiere poner alguna guinda al pastel? ¿Alguien hacer un comentario final? No hemos hablado quizá de la confianza en esos aspectos superiores que son los que nos infunden luego las fuerzas para hacer sin tener que estar nosotros prestando nuestra atención a las zonas de seguridad de la personalidad que son falsas, ¿no? Hay como un aspecto de una fe, una confianza absoluta en lo superior, ¿no? Que nos abandonamos, nos rendimos a ella, ¿no? Sí, Sí, es muy importante, sí. Adelante, Rafa. No, solo iba a decir que sí, que es muy importante la confianza, que es como una luz que se enciende y que te mantiene con constancia, con perseverancia, que no es una constancia ciega, sino que tiene que ser lucida. Y entonces esa constancia o perseverancia es una cualidad de la voluntad. Una de las expresiones o matices de la voluntad es ser constantes, en sentido corriente, mantener, no abandonar, porque es fácil cuando existe la duda y la incertidumbre abandonar, dejar, esto no llega, y lo vamos dejando. Pero la confianza para todo en la vida, para encontrar solución a los problemas, para cambiar, etc., se necesita una confianza y una constancia, claro. Claro, cuando lo superior te toma, cuando la esencia espiritual te toma y se siente una energía muy poderosa y te lleva a hacer cosas que nunca hiciste, es como que no hay miedo, ¿no? Los miedos son de la personalidad y que duda y qué sé yo, pero cuando te toma y decís esto hay que hacerlo y se hace, es una energía que viene de la voluntad superior. El asunto que nunca estamos permanentemente, constantemente en ese estado como para permitir que la vida fluya a través de nosotros, ¿no? Y la vida esa superior que se manifiesta a través de todos los seres humanos, cuando van despertando, es ella misma la que debe dirigir la batuta para hacer un concierto mundial donde cada uno desempeña su parte y el plan de Dios se va manifestando. Pero bueno, no nos preocupemos, la personalidad se apura por lograr cosas y esto cuando se dé, se dé. Vamos aprendiendo. Pues sí, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo que en el silencio esa voluntad se empieza a explicar ella sola, sin intervención nuestra. De modo que cuando hacemos atención, que es amor, y estamos en silencio, esa voluntad acaba por hacerse presente en nosotros de manera que sabemos leerla. Y bueno, pues como la atención es amor y yo creo que nos parece que nos vamos a seguir amando un poquito en forma de atención, ¿no? Vamos al espacio de la atención y hay que decir que, bueno, lo único que hay que hacer es atender al silencio. En cuanto la atención se encuentre centrada plenamente en él, nos daremos enseguida cuenta de que en ese estado solo podemos permanecer en el presente. Estas son palabras de Vicente Simón.
Y hoy, en el espacio de la atención, vamos a escuchar un párrafo de la conferencia que dio nuestro amado Vicente Beltrán Anglada, titulada La serena expectación ante el problema social. Vamos al audio. Cuando hablo de atención, no hablo de la mente, hablo fundamentalmente del corazón. Aunque parezca una paradoja, el corazón es el que reglamenta la atención y no la mente. La mente es solamente un instrumento para explicar al yo lo que es el corazón. Pero la atención, la voluntad espiritual de la atención, es cosa del corazón. Es el máximo trabajo del hombre y es el mayor empeño del hombre moderno, del hombre inteligente de nuestros días, de pensar más con el corazón que con la mente, que no perderá sus atributos dinámicos de la acción mental ni la capacidad de pensar. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada La serena expectación ante el problema social. Bueno, llegó la hora de la meditación y hoy tenemos varias meditaciones y hoy toca la meditación del silencio, que hacemos 5 minutos de silencio. Pedimos a la gente que está en el chat o que está escuchando esto, que nos acompañen a realizar 5 minutos de silencio. Para facilitar este silencio de 5 minutos, suelen varios autores decir que prestar atención a la respiración, a cómo entra y cómo sale el aire de los pulmones. El solo hecho de prestar atención hace que todo comience a silenciarse. Después, podemos prestar atención a las emociones y sabiendo que somos la esencia espiritual, no nos enganchamos con las emociones y las dejamos pasar, les prestamos una atención, vemos que ahí están, las dejamos pasar y el cuerpo emocional comienza a adquirir una tranquilidad o silencio. Y después podemos prestar atención a los pensamientos. Ya muchos estamos descubriendo que cuando prestamos atención a un pensamiento, se disuelve y al disolverse se hace silencio. Y entonces, funcionando así como observadores atentos, la personalidad se va silenciando. Y luego nos quedamos así, en silencio, y si aparece algún pensamiento o una emoción, le prestamos atención, y de a poco se va logrando ese silencio de la personalidad tan necesario para contactar con las realidades espirituales superiores, entre ellos la voluntad espiritual. Así que nos quedamos en meditación durante 5 minutos a partir de ahora.
Realicemos ahora el mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo del servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Y tenemos un recordatorio que es que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio, también con atención. Y después de recitar la gran invocación, aquellos que lo perciban intuitivamente y como necesario, pueden invocar a los ángeles solares por su propio país o por aquellos países que más necesidad tengan. También los invitamos que realicen estas invocaciones todos los días y no solamente los viernes. Y el otro recordatorio es para hablar de las meditaciones de silencio. Pitágoras decía, el comienzo de la sabiduría es el silencio. Bueno, dada la importancia del silencio espiritual, los invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 21 horas de España, y lo hacemos por la plataforma Google Meet. El link para participar se encuentra generalmente en el Facebook del programa Sirviendo a la Humanidad y también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Ahí pueden entrar, es libre y se comparten párrafos, se conversa sobre el tema del silencio y en primera parte ahí arriba está el link para entrar cada lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 21 horas de España. Y bueno, hemos llegado al final. Les avisamos que el próximo miércoles hay reunión de nuevo acá en Sirviendo a la Humanidad y el tema será las paradojas del silencio. Así que reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor y voluntad, ¿por qué no? A todos, hasta siempre.